De la Biblioteca. Hit de Gustavo Uliarte. El precio de una carta. ¿Sabes cuánto costó escribir el rollo de la primer carta de Juan? Un historiador llamado Plinio el Viejo, 79 DC, escribió en su obra Naturalis Historia sobre los materiales de escritura. En el Nuevo Testamento, Mateo 20, 2, se menciona que un jornalero agrícola ganaba 1 denario por día, en el siglo I. Para tener un orden de precios podemos usar el edicto de Diocleciano del 301 DC sobre precios máximos, ver edicto de Diocleciano 301. Este edicto se grabó en varias columnas de la ciudad, del cual se rescató una parte y el resto se consiguió de otros documentos en forma indirecta. Los romanos habían empezado a mezclar la plata con metales no nobles, para bajar el costo de producción de monedas, ya que el Estado debía pagar sus deudas por guerras y otros gastos. Se aceleró la inflación 10 a 20 veces, de usar 3,9 gramos de plata por moneda en el siglo I, en el siglo III se disminuyó a 0,1 gramos más otros metales para completar el peso en gramos, a pesar de los precios máximos bajo pena de muerte. Así que los precios que vamos a calcular son estimativos. Hagamos una comparación del precio del papiro en el siglo I y en el año 301. Veamos los valores del siglo I. Según estimaciones basadas en fuentes históricas, un rollo de papiro de calidad estándar costaba alrededor de 2 denarios. Ahora veamos valores en el año 301, edicto de Diocleciano. El edicto fijaba el precio de un rollo de papiro de primera calidad en 40 denarios y uno de calidad estándar en 20 denarios. ¿Cómo estimar el precio de la carta a los romanos? En un rollo o charta cabría hasta 45.000 letras una al lado de otra como se acostumbraba a escribir en letras unciales, mayúsculas. Se contrataba un escritor o amanuense que escribía una letra al lado de otra sin espacio entre palabra y sin signos, así fue hasta siglo VI DC aproximadamente, tanto en latín, como en griego, o en hebreo. Tomando el índice de inflación y retrotrayéndolo al siglo I, el costo aproximado del papel sería, el más caro, 20 días de un obrero. El costo de la tinta, 3 a 5 denarios. 5 días de jornalero, y los materiales, 25 días de jornalero. Además del servicio del escribente profesional, por 100 líneas a 25 denarios. Me pregunto, ¿cuánto dinero habría ganado Tercio, que escribió la carta a los romanos, si hubiera cobrado? Veamos ahora el precio de una carta corta, por ejemplo, Filemón. En materiales, 2 hojas de papiro por 2 denarios más la tinta, 1 denario, sería igual a 3 denarios. Sumemos el valor diario de un escriba, 2 denarios. El costo total sería 5 denarios, o sea aproximadamente a 5 días de salario de un obrero de campo. Esto explica por qué los escritos eran bienes de lujo y solo se usaban para fines críticos. Vas a ver códices antiguos de la Biblia llamados palimpsestos, que son papiros borrados o sea raspados y recuperados. ¿Quién podría pagar estos valores? Bueno, personas como Febe, citada en Romanos 16:1 y 2, o Lidia, citada en Hechos 16:14 y 15, quienes tenían con recursos para financiar materiales y escribas. También podrían ser comunidades cristianas como las iglesias acogedoras como en Filipenses 4:15 a 18, o redes de creyentes que aportaban colectivamente. ¿Podría considerarse acaso que fuera ahorro personal de Pablo? Es improbable que Pablo trabajando como fabricante de tiendas, citado en Hechos 18:3, cubriera estos costos. Cuando nos muestran que el griego koiné es esa letra chica con signos, eso, en realidad, es el trabajo de los filólogos del año 1000 DC. Los textos antiguos se escribían en letras unciales, como mayúsculas, cuadradas y todo continuo de principio a fin. Para la próxima vamos a hablar de la segunda carta de Pedro donde se refleja la dualidad de testimonio hablado y testimonio escrito, esto es los escritos proféticos. Les dejo en la biblioteca la lista de precios de Diocleciano. No te lo pierdas, en labiblioteca.hit.